No te pierdas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde. Proactívate en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac, transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Arocaso, en Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca, Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía, Oscar Gómez, los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Es otro martes en la mañana, martes de Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero les voy a pedir a mis compañeros de vuelo, los demás halcones, que se presenten y ya después nos vamos con el invitado. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días, habla Marisol Huerta. Antes que nada, deseando de todo corazón que todos sus familiares, que todos sus seres queridos se encuentren bien. Y bueno, pues es un gusto estar hoy con ustedes. Y como dice Alberto, pues muy contentos por el invitado que tenemos, que nos hablará de los temas que más nos gustan, que es la bolsa, ¿no? Y adelante, Carlos. Buenos días, amigos, aquí Carlos Cañas saludándolos como cada martes y agradeciendo su preferencia en sintonizarnos. Y bueno, sin más preámbulo, presentamos a Carlos Alberto González. Él es director de análisis y estrategia bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto, Marisol, Tocayo? Buenos días. Buenos días. Al auditorio. Y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación y felicitarlos también por el programa. No, al contrario, gracias por acompañarnos. Oye, a mí me gustaría hacer una pequeña pausa para empezar, antes de entrar a hablar en materia de temas de análisis económicos y de estrategia bursátil. ¿Quién es el grupo Monex? Que nos pudieras platicar a lo mejor muy brevemente quiénes son y qué hacen, para los radioescuchas que a lo mejor no tienen el gusto de trabajar con esta institución financiera. Sí, mira, el Grupo Financiero Monex es un grupo que lleva más de 30 años en el mercado. Es empresa líder en la transacción de divisas. Tenemos oficinas en Estados Unidos, en Texas. Tenemos oficinas también en Europa, en España, en Inglaterra. Y bueno, cada vez buscamos ampliarnos a otros horizontes. Aunque Monex es líder en la transacción de divisas, también cuenta con otras divisiones. Tenemos obviamente la parte bancaria, casa de bolsa, fiduciario, en donde también tenemos una participación en el mercado muy importante. Y bueno, pues atendemos principalmente a las empresas. Yo te diría que pues gran parte de las empresas tienen operaciones a nivel internacional y ya pues son clientes en su mayoría del Grupo Financiero Monex. Y bueno, claramente pues también tenemos un mercado importante en lo que se refiere a la división bursátil, en donde buscamos justamente pues ampliar el patrimonio de los inversionistas. Oye, pues excelente, Carlos. A lo mejor empezaríamos hablando de temas macroeconómicos. ¿Qué podríamos esperar para lo que resta de este año en temas de crecimiento económico? Pues mira, para este año estamos esperando un crecimiento cercano al 2% a nivel del PIB. En los últimos años, déjame comentarte que hemos estado creciendo alrededor de cerca del 2%. Estamos creciendo de manera inercial. Me parece que todavía hace falta algunas políticas que permitan romper esta tendencia de crecimiento, yo diría bastante bajo para un país emergente y con un potencial como nuestro país. Pero bueno, estaremos creciendo este año alrededor del 2%. Estamos estimando un tipo de cambio que se ubique cerca de 18 pesos por dólar.
una inflación que probablemente esté arriba del 6%, nuestro estimado está entre 6.2 y 6.3%. Actualmente, para ser más precisos, la inflación se ubica en niveles del 6.55. Este año hemos tenido presiones inflacionarias que creemos que a partir del mes de septiembre podrían comenzar a descender. Así ha pasado, por lo menos el último dato así lo indica. Sin embargo, me parece que todavía estaremos cerrando el año con una inflación elevada arriba del 6%. Carlos, una pregunta. ¿Habrá alguna modificación al PIB, sobre todo con esta situación que hemos tenido, estos desastres naturales que hemos tenido pues en los últimos meses? O sea, tanto la parte de huracanes como la cuestión del temblor, ¿hace que cambien sus expectativas en estos momentos o más bien permanecen? Sí, mira, yo creo que es una pregunta pues muy interesante. Nosotros estimamos de manera global que pueda haber una afectación. Todavía me parece que es difícil precisar en qué magnitud podría estar afectado el crecimiento económico. En términos generales te podría decir que este impacto en la economía podría ser entre 0.1% del PIB y hasta 0.3%. Me parece que los daños hasta ahora muy desafortunados, pero me parece que han sido mucho más focalizados y que no tendrán pues un impacto principalmente en la actividad económica a nivel nacional. Ciertamente los estados más afectados tienen una participación en el PIB entre el 25 y hasta el 35%, dependiendo de todos los estados que tomas, ¿no? Sin embargo, no afecta a la actividad económica global de los estados. Entonces, de esta manera, tomando en cuenta quizá algunos daños y también algunas actividades que podrían retrasarse en tomar la actividad normal, incluso algunos sectores que también se verán perjudicados, el caso del sector portuario, el caso de carreteras, turismo, algunas empresas relacionadas con construcción, obviamente, con vivienda, que tendrán que generar mayores costos y gastos para pues reconstruir algunos de los daños que se ocasionó. Todo esto podría, y bueno, algunos comercios claramente, ¿no?, que también salieron dañados y que seguramente tardarán en regresar a la normalidad. Empresas del sector consumo discrecional, por ejemplo, también se verán afectados claramente. Y todo esto podría estar impactando en algo en nuestra economía. Sin embargo, también es cierto que en una segunda fase, toda la actividad de reconstrucción me parece que puede compensar en algo los daños ocasionados, ¿no?, en cuanto a la actividad económica. Y de esta manera, el impacto al final del día me parece que será mucho menor, mucho más limitado. Incluso, si bien decíamos que la inflación está elevada y que podría comenzar a descender, me parece que afortunadamente pues no hay señales de desabasto, pero ciertamente si algunas carteras se vieron afectadas o si algunos productos se canalizan de manera distinta, pues podría quizás generar que esta disminución en la inflación pueda verse limitada. De manera general y siendo muy puntual, me parece que el impacto será menor, pero seguramente será cercano más hacia el 0.1% del PIB, 0.2% quizá, y de todas maneras nosotros no estamos por ahora revisando nuestros estimados, lo mantenemos cercano al 2% por ahora. Perfecto, gracias. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Soy Carlos Cañas. Tu tocayo. Aquí estoy, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Saludándote con mucho gusto de tenerte aquí con nosotros y te doy la bienvenida. Tocayo, estábamos hablando ahorita de lo que son los factores que pueden influir ahorita en un estancamiento económico o en un freno, ¿no?, en el crecimiento económico, como son los desastres naturales que hemos tenido. Y yo me quisiera tantito regresar, ¿qué podríamos considerar que son unos catalizadores del crecimiento económico o viceversa, detractores del crecimiento económico? Si nos pudieras comentar. Sí, claro. Muchas gracias. Mira, yo creo que para pensar en un crecimiento, pues en un catalizador, como lo comentas, en un crecimiento mucho más
fuerte para nuestra economía y que además sea de manera sostenida, habrá que pensar primeramente en el empleo. Necesitamos que nuestro país genere pues mayores fuentes de ingresos, mayores empleos, cada vez mejor pagados. Por otro lado, se requiere que tengamos una inflación relativamente controlada, de tal manera que el poder adquisitivo de las personas pues sea mayor y con esto pues se mantenga un ritmo de consumo apropiado para nuestra economía. Me parece que algo que debería de estar ocupando a los gobiernos será aumentar la base de formalidad. Me parece que ahí todavía se dan muchos impuestos potenciales que se podrían estar destinando a otras áreas de mayor productividad. Y otro punto importante es la inversión. Me parece que como país tenemos que ser atractivos para que venga mayores flujos y mayor inversión a nuestro país, de tal forma que se puedan generar esos empleos de los que hablábamos y esa formalidad, y con ello pues un mayor potencial de crecimiento. Me parece que en la línea correcta. Las reformas estructurales han sido positivas, particularmente la energética, creo que va en una buena línea. Sin embargo, también es cierto que llegamos un poco tarde a la fiesta y ahora con precios de los energéticos más bajos, pues somos atractivos, pero hubiéramos sido mucho más atractivos en otro momento. De lo que llaman los detractores del crecimiento, sí. Pues yo te diría que bueno, una parte son los desastres naturales, pero esa parte no tenemos el control de ellos. Sin embargo, hay otros puntos como la corrupción, la inseguridad, que limitan ese atractivo para nuestro país. La informalidad también es uno de ellos, ¿no? En la medida que como país seamos o nos alineemos más hacia la formalidad, que seamos un país mucho más seguro, podemos ser más atractivos para las inversiones a nivel internacional, de tal manera que se pueda generar ese empleo y ese potencial de crecimiento pues sea mucho más fuerte y mucho más sostenido para los próximos años. Claro, oye, Tocayo, y ahorita que estás hablando, por ejemplo, de los catalizadores, los detractores, pues que los empleos, la estabilidad económica, la inversión, los precios energéticos, que sean todo eso que nos dé una cierta estabilidad, y como detractores, pues corrupción, informalidad. ¿Qué opinas de los cambios o las reformas fiscales que últimamente pues han también generado, desde mi punto de vista, algún aspecto o ánimo de rechazo de la sociedad por la modificación de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el IVA, ahí en algunas cosas que se eliminó la exención del IVA, en otras se incrementó. ¿Cómo lo identificas tú este factor? Yo lo que te diría es que a nivel internacional, algo que se maneja y que me parece que es una fórmula que no es mágica, que es muy bien conocida por la comunidad internacional, por los economistas, por otros países, es tener un IVA generalizado, un IVA que sea pues muy fácil de tasar, y además que sea para todos los productos, incluyendo alimentos y medicinas, que esa era la fórmula que se había previsto anteriormente. Incluso yo te diría que la tasa del IVA debería de llegar a un punto en el cual sea todavía atractivo, por decirlo de alguna forma, para las personas y para las empresas pagarlo. En la medida que sigues incrementando también la tasa, se vuelve algo pues ya poco atractivo, por decirlo, para una empresa, para una persona, y entonces deciden irse por el camino de la informalidad. Sí, porque inhiben la inversión, ¿no? Tener una tasa de impuestos competitiva, pero generalizada, tanto para alimentos como medicinas, de tal forma que puedas subir a esa contribución de ingresos a todos los mexicanos, y que no haya uno solo que pueda eludir esos impuestos.
Esto no sucedió cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo en las pasadas reformas estructurales al inicio de esta administración. Y bueno, la buena noticia es que en estos últimos años se ha mantenido el compromiso de ya no incrementar nuevos impuestos, ni generar ni aumentarlos ni generar nuevos impuestos, lo cual ha sido bueno porque pues mantiene esa certidumbre en este tema. Pero lo cierto es que esta reforma pues ya se quedó corta y se requieren de todas maneras pues mayores ingresos para el gobierno, que cada vez se queda corto por algunos rubros relacionados con pensiones, por ejemplo, con gasto corriente, que difícilmente puede ser sostenible si no vemos un incremento en la base gravable y un incremento en impuestos. Entonces me parece que si seguimos buscando algunas alternativas para incrementar impuestos o para generar nuevos impuestos, me parece que no vamos a llegar muy lejos. Sí, no. La fórmula está muy clara, sabemos todos los partidos, todos los mexicanos sabemos que la fórmula es hacer un IVA generalizado, y bueno, más bien me parece que la clase política tendrá que ponerse de acuerdo para justamente alcanzar ese tema. Es correcto, tocayo. Para nuestro país, para los próximos años sobre todo. Es correcto. Hay que recordar que a finales del año pasado tuvimos el riesgo de que las calificadoras pudieran disminuir el grado hacia nuestro país, justamente porque la deuda venía incrementándose y no había mayores ingresos. Entonces, afortunadamente esto no sucedió, las finanzas públicas mejoraron, hoy nos vemos mejor, pasamos el examen, pero creo que esto en el tiempo podría ser otro reto, y si no hacemos los cambios de manera oportuna, eventualmente podremos estar sufriendo una disminución de nuestra calificación. Claro, indudablemente pues los factores externos como desastres naturales y pues causas de fuerza mayor no los podemos evitar, pero lo que sí podemos nosotros fomentar, pues hay que ponerlo en el foco y aprovecharlo, ¿verdad? Es correcto. Sí, gracias. Exactamente. Gracias, tocayo. Sí. Podemos evitar. Sí, muchas gracias. Lo que sí está en nuestras manos, pues hay que hacerlo. Claro. Gracias. Bueno, recuerden que estamos aquí en Radio Anáhuac de 1670 AM. Este es su programa Halcones Financieros. Estamos con Carlos Alberto González, director de análisis y estrategia de Bursátil de Monex. Volvemos después de un mensaje. Gracias. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. John Charles Carter, mejor conocido como Charlton Heston, fue un famoso actor del cine clásico estadounidense distinguido por sus interpretaciones en el género épico del cine, dando vida a personajes bíblicos como Moisés en la cinta Los 10 Mandamientos. Entre sus más grandes éxitos se encuentra Ben-Hur, Sed de Maldad y El Planeta de los Simios. Fue acreedor a un premio Oscar por su actuación como Judah Ben-Hur en la película del mismo nombre. Heston murió en Los Ángeles el 5 de abril del 2008. Somos líderes de acción positiva, unidos en una sola estación. 1670 AM, Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. El Instituto de Salud Pública Anáhuac recomienda. Varios estudios han demostrado que lavarse las manos con agua y jabón elimina más del 90% de los microbios que causan infecciones y que además alteran tu buena salud. Lávate las manos. A partir de agosto la Rocola cambia de horario. A partir de agosto la Rocola cambia de horario. Y la podrás escuchar todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. La Universidad Anáhuac México y el Centro de Formación Club Santos te invitan a la primera edición del Torneo Santos Ciudad de México 2017. Este torneo busca integrar a niños y jóvenes, generando una gran experiencia deportiva, fomentando la vida saludable y sobre todo un evento de entretenimiento para todos los visitantes.
con la participación de alrededor de 800 jugadores, padres de familia, amigos y aficionados, protagonizarán y vivirán la primera edición del Torneo Santos Ciudad de México, que se realizará del viernes 13 al domingo 15 de octubre en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, Campus Norte. Universidad Anáhuac, Campus Norte. No faltes. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. ¿Quién olvida ese primer amigo? Esa complicidad que crece día a día en cada clase, en cada experiencia. No sé tú, pero creo que hay cosas en la vida que tenemos que mantener vigentes, como la relación con los amigos y el compromiso con tu país. En serio, porque mi país me importa, yo mantengo mi credencial para votar vigente. Revisa el reverso de tu credencial y si en los recuadros no tiene un 18, renuévala. Si no tiene recuadro, verifica la vigencia de enfrente. Instituto Nacional Electoral, INE. Protección Civil de la Secretaría de Gobernación informa. Si vives en una zona afectada por los sismos y quieres apoyar, consulta las cuentas oficiales de la Cruz Roja o de Protección Civil de tu entidad para saber qué tipo de ayuda se necesita y en qué lugar. También puedes hacer un donativo a la cuenta Bancomer 040 40 40 46 de la Cruz Roja Mexicana o en la página cruzrojamexicana.org.mx. Recuerda, es importante no obstaculizar las tareas del personal de rescate. Gracias por tu apoyo. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Recuerden que estamos con Carlos Alberto González, director de análisis y estrategia bursátil de Banco Monex. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, @halconesfin, en Twitter y en Facebook, Halcones Financieros. Carlos, a ver si nos puedes decir algún Twitter o donde la gente te pueda seguir. Sí, claro, mira, mi Twitter es @CarlosG Tavares, también el Twitter de Monex, de la de análisis, es muy fácil, @MonexAnálisis, nuestro teléfono es 5231-0200, la página de Monex, www.monex.com.mx. Perfecto. Carlos, yo te quería preguntar, ahora con todo este ruido que tenemos con nuestros vecinos del norte, ¿qué es lo que deberíamos esperar de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica? Sí, la verdad es que me parece que hay, más allá de la retórica, en donde hemos tenido diferencias, principalmente a nivel de los mandatarios, me parece que los temas interesantes son principalmente el de reglas de origen, en donde hay cierta controversia, principalmente porque Estados Unidos busca incrementar las reglas de origen. Es cierto que hace ya varios años, cuando inició el Tratado de Libre Comercio, muchos productos se fabricaban de otra manera y se había propuesto tener específicamente algunos niveles de fabricación dentro de estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y hoy se pretende cambiar. Lo cierto es que un cambio demasiado drástico podría hacer que nuestra región, no México, no Estados Unidos, no Canadá, sino como región de Norteamérica, podamos ser menos competitivos y justamente estaríamos abriendo la puerta a que otros países aprovechen ese hueco. Entonces me parece que ese tema es un tanto complicado, yo creo que será de los más importantes. Otro de ellos es la resolución del capítulo 19, en donde se habla de que cualquier controversia debería de ser tratada en tribunales internacionales. Estados Unidos lo que quiere es que sea en base a su regulación, a sus leyes, lo cual pues claramente no estarán de acuerdo ni México ni Canadá al respecto. Un punto adicional sería la revisión de los salarios. Ellos han pretendido o han buscado que México incremente los salarios para que ellos sean pues más competitivos o para que haya cierta igualdad en cuanto a salarios entre los tres países. Lo cierto es que difícilmente los salarios se pueden subir por decreto, tienen que subir de acuerdo a la productividad de las empresas, y bueno, pues es algo con lo que habrá que trabajar y negociar. Y un punto adicional en donde ellos buscan
una revisión del Tratado de Libre Comercio cada 5 años, lo cual es totalmente absurdo cuando muchos de los proyectos son de largo plazo, van a 20, 25 años por lo menos. Entonces una revisión de cada 5 años creo que lo haría poco viable y además generaría mucha incertidumbre para los inversionistas. Así que me parece que esos son los principales temas. Muchos de los otros temas, digo, sin minimizarlos, me parece que hay ciertos acuerdos y una pues negociación mucho más fácil, yo diría, ¿no? En temas relacionados con agricultura, temas relacionados con electrónica o incluso en el sector energético. Me parece que esos temas podrían tratarse de una manera más adecuada, pero donde existen las principales diferencias son en estos 4 puntos, y me parece que bueno, pues lo interesante y lo más difícil de la negociación estará por venir en las próximas rondas. Ok, oye Carlos, y tú que tratas con inversionistas, ¿cómo ves el ánimo de manera general? ¿Existen inversionistas que están buscando acelerar sus proyectos con el ánimo de decir, oye, pues mientras existe el TLC y es algo cierto y conocido, yo aprovecho lo más pronto posible ejecutar mis planes de negocio? ¿O los ves un poquito más en un sentimiento como de pausa o de espera para ver cuál es el resultado final de esta renegociación? Sí, mira, yo creo que es una buena pregunta. Fíjate que a finales del año pasado me parece que sí había mucha cautela y mucha incertidumbre por parte de los inversionistas por lo que pudiera suceder con la revisión del Tratado de Libre Comercio. Esto afortunadamente fue cambiando en el tiempo conforme la retórica de Trump fue perdiendo credibilidad y bueno, siguió habiendo confianza en nuestro país. Hay muchas empresas que se han pronunciado incluso a favor de nuestro país con o sin Tratado de Libre Comercio por la certidumbre que se ha generado. Y eso claramente lo hemos visto en el tipo de cambio, que ha tenido una apreciación importante desde los 22 pesos hasta niveles por debajo de los 18 pesos. Pero también es cierto que muchas de algunas otras inversiones podrían estar en espera. Yo te diría que más que hayan retirado inversiones o que estén pues cautelosas en ese sentido, yo creo que podrían estarse esperando a que terminen las negociaciones, quizá para traer una pues mayor inversión. Yo soy optimista, me parece que las inversiones van más allá de lo que sucede en el Tratado de Libre Comercio, no por otra cosa, sino porque en el peor escenario, y eso lo ha venido asimilando la clase empresarial, donde sabemos que en el peor escenario nos regularíamos bajo los tratados internacionales de la OCDE, y esto a México lo sigue manteniendo en una posición bastante competitiva. Tendríamos que pagar aranceles, pero que en promedio podrían ser cercanos al 2%. Y el que saldría más perjudicado en esta ruptura de la negociación, si ese fuera el caso, sería el mismo Estados Unidos. Así que me parece que en este momento pues México tiene una posición mucho más sólida, mucho más firme en la negociación que los mismos negociadores de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, diría que las inversiones continúan, pero con una mayor claridad en el escenario, me parece que podríamos estar viendo pues mayores inversiones. Muy bien. Tocayo, otra vez Carlos Cañas aquí saludándote. Tocaste un tema medular, que yo considero que es medular ahorita, la confianza. ¿La confianza consideras que se ha perdido, se ha disminuido en el inversionista o inclusive en el público consumidor? Pues mira, yo diría que me parece que ha habido una mejoría importante, dependiendo del plazo en donde que tomemos. Pero yo diría que a finales del año pasado había una gran incertidumbre, había pues un temor por lo que pueda suceder en muchos ámbitos relacionados con tanto factores locales como factores internacionales, y estos poco a poco se han venido desvaneciendo. Incluso pues vimos, por ejemplo, por darte una idea, el mismo indicador de confianza al consumidor del mes de enero mostró una caída significativa, la caída más importante que hemos tenido pues en los años recientes, y poco a poco en los siguientes meses ha venido habiendo una recuperación.
Me parece también que el consumo de años pasados, particularmente el año pasado, fue muy bueno, y este año se ha mantenido a pesar de que las bases de comparación han sido mucho más difíciles. Lo cierto es que también pues el ritmo de crecimiento llega a un límite en donde los crecimientos cada vez serán mucho más moderados, el consumo será más moderado, y tenemos actualmente una coyuntura, yo diría, pues un tanto retadora. Tenemos tasas de interés elevadas, cerca del 7%, y esto hace que el consumidor pues se vea pues limitado, ¿no?, en sus acciones, por lo que no sería descartable pensar en una desaceleración, particularmente en el consumo. Y además a todo esto pues se suma el Tratado de Libre Comercio, se suman temas como los huracanes, y se suma también que empezará pues el tema político para las elecciones del próximo año, ¿no? Y esto seguramente también estará influyendo. Oye, tocayo, nada más, y para concluir esta idea, ¿a qué se debió la disminución en la confianza de los consumidores que vino a la baja en el mes de enero? Bueno, lo que reflejó fue justamente la entrada del presidente Trump en Estados Unidos. Y eso pues generó un impacto, ¿verdad? Principalmente en temas de remesas, en temas de migrantes, obviamente en el consumo, en las inversiones. ¿No? Oye, tocayo, ¿y cómo se restaura esta confianza desde tu punto de vista? Pues mira, déjame ponerte un ejemplo. Cuando Trump en los primeros días de su mandato mandaba un tweet, generaba una depreciación en nuestra moneda de manera importante. Además de muchas otras reacciones. Ahora manda un tweet y pues ya nadie le hace caso, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando, sus discursos han perdido credibilidad, exacto. Y incluso pues las propuestas que ha hecho han sido totalmente absurdas y fuera de cualquier lógica. Que ni su Congreso se las está validando. Exactamente. Entonces de esta forma se va restaurando automáticamente la confianza. Pues por lo menos esa desconfianza que había se va eliminando. Se va eliminando, ¿no? Y bueno, vienen otros temas como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? A ver qué tal nos va. Yo pensaría que debería nos van a golpear un poco, incluso positiva. Nos van a golpear un poco, pero vale la pena, yo creo, que negociar en algunos temas como la reforma energética y algunos otros temas que no fueron incluidos en el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, de origen, por su propia naturaleza, porque no existían modificaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Sí, exactamente. Justamente lo describes muy bien. Entonces yo creo que incluso no necesariamente deberíamos salir raspados. Me parece que también podemos salir ganadores. Exacto. Debería de ser un ganar-ganar para los tres países. Eso creo que será positivo. El tema político electoral pues genera también cierta incertidumbre, ¿no?, por lo que puede venir. Viene un tema importante en Estados Unidos que son un tema fiscal, que a ver si la propuesta que ellos dan es viable y que pueda darle un mayor impulso a la economía de Estados Unidos. La verdad es que se ve difícil, pero bueno, si sale exitosa y genera que la economía de Estados Unidos siga creciendo, pues eso es positivo para nuestro país. Y viene otro tema también muy importante y que no lo hemos tocado, es el tema de la posibilidad de que en Estados Unidos puedan comenzar a incrementar las tasas de interés. Y eso lo que podría estar ocasionando es que si bien hoy nuestro país ya tiene una tasa de interés que consideramos pues alta, el 7% en la tasa de referencia, si Estados Unidos comienza a incrementar la tasa de interés, difícilmente podríamos estar viendo una disminución en nuestra tasa de referencia, y esto pues tiene un impacto justamente también en el consumo y en las inversiones de nuestro país.
Ok, muy bien, pues esperemos que la confianza de todos los consumidores y del país pues se regenere, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, muchas Carlos. Gracias. Pues básicamente nos has estado dando como cuál es el escenario base con el que estaríamos trabajando para final de este año y el siguiente. Si pudieras puntualizarnos un poquito más en cuanto al nivel de tasa de interés y de qué nivel estamos partiendo y cómo se ve el siguiente año. Sí, mira, actualmente nuestra tasa de referencia está cerca del 7%. Y Estados Unidos, que es muchos de los inversionistas pues toman como referencia la tasa de Estados Unidos y en base a ello deciden inversiones en otros países que podría catalogarse de mayor riesgo, pero tomando como referencia la tasa de Estados Unidos. Bueno, es probable que, dado que la economía en Estados Unidos va mejorando, va creciendo, están teniendo lo que llaman un pleno empleo, y lo único que los detiene es que la inflación sigue atada abajo del 2%, pero consideran que dado esta fortaleza de la economía podrían estar en breve generando presiones inflacionarias y que sería necesario salir de esta fuerte medicina que se dio en Estados Unidos después de la crisis, que era justamente bajar tasas de interés y aumentar la liquidez en los mercados. Actualmente, si ya la economía de Estados Unidos va bien, les tienen que ir quitando esa medicina, es decir, tendrán que ir subiendo las tasas de interés poco a poco y disminuyendo la liquidez. Y esto ha comenzado desde el año pasado, pero es muy probable que hacia adelante sea de mayor intensidad. Es decir, se espera que a partir del mes de octubre comience a haber una disminución de la liquidez que hay en el mercado mediante pues ya no comprar bonos que van venciendo, y también que a finales de año pudieran estar incrementando la tasa de interés en 1/4 punto y hacerlo en 2 o 3 ocasiones el próximo año. Con esto estaríamos hablando de que la tasa en Estados Unidos podría estar subiendo casi 100 puntos base, y esto si hoy consideramos que las tasas están en equilibrio y nuestro país está con una tasa del 7% por las presiones inflacionarias, difícilmente podemos pensar en una disminución cuando Estados Unidos estará incrementando tasas. Puede suceder, pero se ve complicado, y esto tiene pues un efecto, decíamos, pues en el consumidor final y en las empresas que requieren crédito para hacer sus inversiones. Entonces eso podría estar de alguna manera pues limitando un poco el crecimiento. Vamos a ver cómo se comporta, pero yo lo que diría es que habrá que estar muy atentos a lo que sucede en política monetaria en Estados Unidos. Ok, pues tenemos que mandar a una breve pausa, Carlos, pero regresamos contigo. Sí, Carlos, queremos invitarte a la sección de Halcones Financieros para que ya nos hables expectativas de mercado y bueno, pues regresamos nuevamente contigo. Gracias. Esto es Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Continuamos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Necesitamos más amabilidad, más compasión, más diversión, más risa. Definitivamente quiero sumarme a eso. Es una de las tantas declaraciones que ha hecho la famosa actriz, presentadora y comediante estadounidense Ellen DeGeneres. Ellen inició su carrera elaborando monólogos cómicos en pequeños clubs y cafeterías. Alcanzó su máxima popularidad en febrero del 97, cuando ella hizo pública su homosexualidad en The Oprah Winfrey Show. En septiembre de 2003, DeGeneres presentó un nuevo programa matutino de formato de entrevistas llamado The Ellen DeGeneres Show. Su estilo cómico ha sido comparado con el del gran humorista Bob Newhart, especialista en monólogos. Es ganadora de varios premios Emmy, ha presentado 2 galas de lo mismo, los premios Grammy, y ha sido maestra de ceremonias de la gala de los premios Oscar. Es la primera persona de la historia que presenta las 3 galas. Radio Anáhuac, a favor de la diversidad. El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores, y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Penélope, Nancy, Marimar, Rubén y el Gusanito. En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Clemente Sánchez y Liliana Vives te regalan un espacio especializado en el fomento de la cultura teatral, recomendaciones en cartelera, entrevistas con protagonistas y creativos y mucho más. Tras bambalinas,
todos los lunes de 5 a 7 de la tarde, por Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Ok. Bueno, estamos aquí con Carlos Alberto González, director de análisis y estrategia bursátil de Monex. Acuérdense de seguirlo en Carlos G. Tavares o @Monex Análisis, los dos en Twitter, o la página de internet de Monex, www.monex.com.mx. No se olviden seguirnos a nosotros en @halconesfin en Twitter o Halcones Financieros en Facebook, ¿no? Bueno, pues Carlos, ya estamos entrando a nuestra última sección, que es la sección de alimento para halcones, en la cual pues yo te quería preguntar, en este contexto global, ¿cuáles son los mejores activos para invertir, no? Pues ya que estamos aquí en la parte de alimentos, ¿no? Sí, bueno, mira, desde mi punto de vista, habrá que considerar básicamente dos cosas. Uno, el perfil de riesgo del inversionista, y el otro punto, el horizonte de inversión. Dependiendo del perfil de riesgo, yo te diría que puede haber una gama muy amplia de activos que van desde los tradicionales, que son puede ser una cuenta bancaria en la parte más tipo ahorro, tasas como los CETES, que son tasas libres de riesgo, pasando por bonos, acciones, y ahora pues te puedes ir hasta ETFs, ¿no? Que son instrumentos listados en otros, que bueno, son referenciados a otros índices, acciones del SIC o acciones internacionales, e incluso te diría que hasta notas estructuradas o derivados. Yo creo que la gama es bastante amplia. Yo creo que lo interesante será empezar a definir cuál es el perfil de riesgo de cada uno de los inversionistas. Y por otro lado, el tema del horizonte de inversión, que me parece que dependiendo del horizonte, pues también depende del instrumento. Si tenemos un objetivo de muy corto plazo, la verdad es que no vale la pena meterle demasiado riesgo, porque tienes una amplia posibilidad de que si pierdes, difícilmente en el corto plazo podrás recuperarlo. Pero si tu horizonte de inversión es de mucho más largo plazo, me parece que hay instrumentos como el mercado accionario, en donde te permite pues generar un patrimonio, y más allá de la volatilidad que podrías estar observando quizá en un corto o mediano plazo, en el largo plazo pues tradicionalmente te vuelves, o bueno, al ser ya prácticamente accionista de empresas reconocidas, pues te vuelves pues puedes observar un rendimiento en tus inversiones y con esto ver incrementado tu patrimonio. Perfecto. Y bueno, y también, ¿cómo ves hablando ya de mercado de valores, cuáles serían pues las acciones más atractivas que tú nos pudieras recomendar para esta sección? Pues mira, dado la coyuntura actual, me parece que empresas, por ejemplo, relacionadas con consumo, creo que ya vieron su mejor momento justamente en los últimos meses. Seguramente podría ser un sector defensivo hacia adelante, pero quizás yo lo veo con un menor atractivo. Me parece que hoy uno de los sectores que podrían verse interesantes son más los relacionados con commodities. Me gusta particularmente empresas relacionadas con el oro, con el cobre, o incluso con acero. Creo que podrían verse favorecidas en los próximos meses. Decíamos en parte quizá algo del sector consumo, también el sector financiero creo que podría verse interesante hacia adelante, y simplemente comentar que bueno, nuestro mercado accionario actualmente se encuentra pues en un nivel que consideramos con una evaluación un tanto justa, y que pues no descartaríamos que en el muy corto plazo pudiéramos ver algún ajuste que nos permita pues entrar en mejores niveles, ¿no? De tal forma que podamos tener un rendimiento pues mucho más atractivo. Entonces mi recomendación sería esperar quizá este ajuste, mejores niveles de entrada, y en estos sectores que creo que pueden tener pues mayor potencial.
Y en una visión hacia ya 2018, no sé si ya tengas o nos puedas repetir cuál es el estimado de ustedes del mercado accionario para este año y cuál sería para 2018. Sí, mira, para darnos una idea, actualmente pues nuestro mercado oscila alrededor de los 51,000 puntos. Nuestro estimado para finales de año se ubica sobre niveles de 52,500, 53,000 puntos. Todavía podría haber cierto rendimiento, aunque quizá un poco más limitado, y lo que decíamos, no descartamos quizá un ajuste que podría darnos mejores niveles de entrada. Sin embargo, para el próximo año nuestro estimado estará cercano a los 57,500 puntos y hasta 59,000 puntos. Es un rango que estamos manejando, lo cual, visto desde los niveles actuales, pues todavía me parece que hay un atractivo rendimiento para el próximo año. Tocayo, soy Carlos Cañas otra vez. Más allá de la acción, Tocayo, ¿cómo vamos ahorita en el equilibrio económico o desequilibrio económico como país en comparación con nuestra economía o con nuestras relaciones comerciales con las naciones asiáticas? Por ejemplo, el déficit que existía hace unos años con relación a China. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Actualmente, me parece que en términos generales nuestro país va bien, va creciendo, va pues manteniendo esas finanzas públicas sanas, pero lo que decíamos al inicio de la conversación es que nuestro país trae en los últimos años un crecimiento inercial cercano al 2%, y para ser un país emergente me parece que es un crecimiento bastante bajo. Es correcto. Y si lo comparamos con otros países en donde realmente pues está la competencia es hacia el exterior, y otros países asiáticos, incluso también algunos países emergentes de otras zonas, están teniendo un crecimiento pues a un ritmo mayor, y ahí es donde nosotros en el tiempo podemos ir perdiendo esa competitividad. Mientras otros países están haciendo la tarea y están siendo competitivos y están haciendo regulaciones en favor del crecimiento, de la inversión, pues nuestro país, que tiene pues un gran potencial, nos podemos estar quedando un tanto atrasados. Relegados, ¿verdad? Oye, Tocayo, sería como un mal crónico, ¿no? Porque cada año se ha incrementado más el déficit, ¿no? De crecimiento contra la economía asiática. Sí, la verdad es que ellos están haciendo pues bien la tarea. Y van a pasos agigantados. Y creo que, particularmente con China, creo que esta diferencia se había incrementado y ahorita vamos mejorando. Y particularmente si lo comparamos con Estados Unidos, China en algún momento nos quitó ese lugar preferencial que teníamos nosotros, pero creo que ya estamos regresando ahí de nuevo. Sin embargo, otros países están están siendo mucho más competitivos y están teniendo un ritmo de crecimiento mucho más alto, y justamente van ampliando ese déficit que tenemos. Algo a favor de nuestro país, que diría que somos una de las economías pues más importantes, dependiendo de cómo lo miramos, estamos entre las primeras 15 economías, y creo que eso, si nos ponemos las pilas y si hacemos el trabajo, me parece que podamos regresar a ser uno de los países más competitivos y con un amplio potencial. Pero pues hay que trabajar desde las mismas pues reformas estructurales para poder ser competitivos con la parte internacional. Oye, Tocayo, pero México tiene muchas ganas de exportar, pero como que en China no le veo muchas ganas de invertir, ¿no? Y de recibir nuestras importaciones. Y como que no hay reciprocidad. Mira, hay dos cosas que hay que atender. Uno, el mercado, claramente el mercado chino es muy amplio, pero nuestro mercado, para bien o para mal, es Estados Unidos. Es donde van casi el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, por eso la importancia del Tratado de Libre Comercio. Y también la importancia que ellos así lo vean, porque la competencia real
no es México y Estados Unidos, o no es Estados Unidos y Canadá. La competencia real es Norteamérica respecto a Europa o respecto a la economía asiática. Okay. Entonces, por eso tenemos como bloque ser mucho más competitivos y dejarnos de detalles o de cosas como incrementar o ser más exigentes en las reglas de origen, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es que como región seamos más competitivos, y eso me parece que responde un poco a la pregunta de lo que sucede con China. Sí, mucho. Por otro lado, también es cierto que ellos tienen pues una gran cantidad de dinero que está dispuesto a hacer inversiones en donde sean más atractivas, y ellos en los últimos años han hecho inversiones en lugares muy particulares, como por ejemplo han comprado algunos puertos en Europa, particularmente aprovechando la coyuntura de Grecia en su momento. Hicieron inversiones importantes en Brasil, hicieron inversiones importantes en Venezuela, en algunos pozos petroleros. Entonces han buscado inversiones estratégicas, en puntos estratégicos de largo plazo. Entonces habrá que tener pues cuidado, porque ellos pues tienen el dinero, tienen los recursos, tienen también la capacidad de hacerlo, y tienen un mercado pues muy amplio. Y bueno, como país, pues claramente en la medida que les podamos vender, pues ampliaremos también nuestros horizontes más allá del que tenemos hoy con Estados Unidos y con Canadá. Ok, excelente, tocayo. Carlos, oye, y de manera general, ¿cuáles crees que son los principales, no sé si llamarles riesgos, tal vez los principales retos para México en este corto o mediano plazo, tú como área de análisis y estrategia? Pues mira, yo creo que un reto que tenemos hoy es justamente el comportamiento de nuestras tasas, dependiendo de lo que suceda con la política monetaria de Estados Unidos. Bueno, no dependiendo, ¿no? Más bien, tenemos que tener la capacidad de reaccionar o accionar de manera oportuna ante movimientos en las tasas de interés en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y eso me parece que podría ser pues uno de los puntos más retadores. El otro punto que hay que estar atentos es el Tratado de Libre Comercio. Y claramente en México me parece que el tema político electoral va a generar ruido en los siguientes días, sobre todo porque justamente más allá de la coyuntura y las campañas, etcétera, se está jugando también el futuro de México en los próximos años, no solamente en la próxima administración, sino en los próximos años. Necesitamos hacer reformas o ampliar esta segunda fase de reformas que nos permitan impulsar el crecimiento, dejar de ser un crecimiento, dejarlo a este crecimiento inercial del 2% y tener crecimientos mucho más amplios, incrementar el empleo, incrementar también pues la formalidad, la inversión. Son temas de los que platicábamos justamente al inicio, y eso me parece que dependerá de mucho de la clase política que llegue a gobernar a México en los próximos años. Así que yo creo sin duda que es un tema importante que habrá que estar pues muy atentos. Carlos, y ahorita que mencionas justo las campañas electorales, con estas noticias de que se les está pidiendo que se les reduzca o se les quite un poco del presupuesto a los partidos políticos para que sea donado o se utilice para los fondos de reconstrucción, normalmente se dice que en un año electoral hay un mejor dinamismo de la economía porque, bueno, pues están en plena campaña. ¿Tú ves algún efecto en ese sentido para los sectores que tradicionalmente, como el consumo o otros que se ven beneficiados con esto? ¿Ves algún impacto con esta reducción que se les haría? ¿O qué opinas de esto, no? Es muy interesante lo que comentas, Marisol, porque actualmente este año logramos atender la meta de finanzas públicas. Un dato muy particular era mantener una deuda como proporción del PIB por debajo del 50%. Este año lo estaremos alcanzando, estaremos cerca del 48%, y el próximo año los estimados de Hacienda hablan sobre 47.3. El gran pues reto que presenta Hacienda es que deberá de mantener estas finanzas públicas sanas sin recursos adicionales de Banco de México, y por otro lado haciendo recortes al gasto en un año electoral.
Entonces, cuando justamente es un año en donde típicamente suele haber mayor gasto gubernamental entre campañas y entre proselitismo. Entonces, yo creo que es muy retador. Me parece que en todos los años ha habido ese impulso en la economía en los años electorales. Yo creo que no va a ser la excepción. La pregunta es, pues, con qué recursos, si le disminuyen los recursos a los partidos y si las finanzas públicas tampoco te dan para mucho. Entonces va a ser interesante qué es lo que suceda, y también me parece que es una propuesta que debería hacerse todavía mucho más integral. Creo que hoy la clase política ocupa una parte importante de los ingresos de nuestro país, y creo que como mexicanos buscamos pues eficientar el gasto, ¿no? Y uno de ellos puede ser pues una disminución en este rubro. Oye, Carlos, retomando el tema del alza en las tasas de interés, ¿cuál es tu opinión acerca de las empresas públicas que tienen activos inmobiliarios? Porque entenderíamos que si la tasa de interés sube o la tasa de referencia en nuestro país sube, algunas inversiones pudieran volverse menos atractivas, ¿correcto? Claro. Bueno, mira, dependerá de mucho de las inversiones y de los esquemas que se tengan pensados. Yo te diría, por ejemplo, empresas relacionadas con el sector de energía, pues van más allá de una coyuntura de corto plazo, en donde lo que se busca es mantener como proyecto, mantener un nivel de rentabilidad atractivo, digo, dependiendo de cada proyecto, pero a lo mejor estamos hablando de 15, 20%, de tal forma que sean rentables en el tiempo. Además, son proyectos de muy largo plazo. Entonces, si bien lo que comentas, con incrementos en las tasas de interés, pues la rentabilidad de los proyectos disminuye, y de ahí pues la necesidad de pues mantener estabilidad en tasas, no solamente en las empresas públicas, sino también en las empresas privadas, en donde para generar o para ampliar una planta o hacer nuevas inversiones, pues piden prestado, pero si la tasa de préstamo es más alta, pues la rentabilidad va a ser menor, y entonces podrías comenzar a posponer algunas inversiones, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de tener pues todas las variables económicas bien amarradas, y que pues no se nos vaya a ir pues una como, no sé, inflación, tasas de interés o tipo de cambio que te puedan mermar tu crecimiento y tus inversiones. Oye, Carlos, pues te queremos dar las gracias por estar con nosotros en el programa, haber estado ahora sí en nuestras 3 secciones del programa. Te explotamos. Muchas gracias, Carlos. Exacto. Y hay que aprovechar que está con nosotros. Y pues bueno, y recomendarle a nuestros radioescuchas que te sigan en @CarlosG Tavares o en @MonexAnálisis, donde seguramente pues ya nosotros estamos siguiendo, ya estamos viendo ahí todos tus comentarios. Pues recuerden que esto fue su programa Halcones Financieros. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. El buen notario, gracias Marisol, Carlos, Alberto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. De la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento.